Y ahora vamos a hablar de Irán, de la guerra que se está se está disputando en este momento en Medio Oriente, para recordarle a nuestra audiencia que todo comenzó este sábado con una ofensiva de Estados Unidos contra Israel contra Irán, varios bombardeos en bases militares, el asesinato del mayor de los ayatolas, y hoy tenemos a el embajador de Irán en Colombia en De Frente para hablar un poco más de este tema. ¿Me confirman, por favor, si lo tenemos? Buenos días, embajador, ¿cómo está? Bienvenido a De Frente y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días a usted, mesa de trabajo, y todos los telespectadores. Bueno, embajador, lo primero que quisiéramos preguntarle y que quisiéramos saber es ¿por qué se da esta ofensiva? Todavía hay muchas dudas. Expertos han hablado, han dado hipótesis sobre por qué se estaría dando esta ofensiva en este momento de Estados Unidos contra Irán. No sé si usted nos pueda explicar qué razonamiento tiene esto que está sucediendo hoy. Realmente nosotros en nuestra parte no podemos decir por qué ellos atacan a Irán en este momento, porque el día jueves pasado teníamos una ronda de negociaciones muy buenas con Estados Unidos en Ginebra, con mediación de canciller de Oman, y el mismo canciller el día viernes en una entrevista con cadena de estadounidense ABC dijo que la negociación estaba muy bien y todo está avanzando, que Irán está listo a hablar sobre todos los temas, y todas las autoridades de Estados Unidos también hablaron que las negociaciones estaban muy bien. Y ayer teníamos que tener otra ronda de negociación en Ginebra sobre asuntos nucleares en OEIA, que es Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero por madrugada de sábado ellos atacaron. Hay algunas especulaciones en Estados Unidos, porque algunas autoridades de Estados Unidos dicen que, por ejemplo, es por asunto, no sé, de Netanyahu, de Israel o otras cosas, pero nosotros en nuestra parte no sabemos por qué ellos empezaron a atacar. Embajador, yo quisiera preguntarle sobre las comunicaciones que usted ha recibido sobre su país aquí en Colombia. O sea, ¿cuál es la posición que les han dicho a nivel mundial que tienen que acoger? Y por supuesto, ¿cómo ha visto la repercusión de la comunidad internacional frente a lo que está ocurriendo pues, en Medio Oriente? El mundo ahora está en shock. Todo puede ver y seguir en las noticias que todo está en shock en Asia, en Europa, porque esta guerra no es una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, es una guerra en la región. Y en la región, porque es una situación muy complicada. Lo recibimos muchas noticias, pero pues pienso que todavía el mundo está en shock. Una de las grandes preguntas es ¿qué sigue para Irán después del asesinato del ayatolá? ¿Sabe? En primer lugar, el asesinato de un líder político de un país es un gran error, un grave error, una prohibición desde el punto de vista del derecho internacional. Usted se puede recordar que la Primera Guerra Mundial se empezó después de matar de un príncipe. Entonces, pienso que es la primera vez en el mundo que asesinaron un líder político, un jefe de un país a otro país, que es Estados Unidos. Entonces, es el primero que de derechos humanos y la opinión pública y la humanidad tiene que responderlo. Y el segundo vez es que nuestra constitución dice que el nuevo líder va a elegir a través de un mecanismo burocrático que está previsto en nuestra constitución. Nuestra constitución dice que Asamblea General de Expertos, que constituye en 1988, y cada 8 años se eligen directamente por voto del pueblo, van a elegir nuevo líder. Esta Asamblea General
asamblea de expertos tiene 88 miembros que después de la guerra ojalá pueden sentar y elegir nuevo líder. Embajador, usted nos habla de un shock en el que está la comunidad internacional. La verdad, muchos pues son prudentes cuando dan alguna afirmación sobre esta situación, pero el presidente Gustavo Petro, como es habitual en él, pues sí ha tenido una posición como muy fuerte al decir que el tema de las protestas en Irán no se puede combatir pues con este tema, con estas bombardeos y demás. ¿Cómo ha visto la posición del presidente Gustavo Petro? Y no sé si de pronto ha tenido alguna conversación con él en las últimas horas. No teníamos ninguna conversación con autoridades colombianas sobre este tema y no recibimos ninguna comunicación, ninguna carta y no, nada. ¿Y cómo ha visto la posición que él ha tomado? ¿Sabe? Es la posición de muchos de las autoridades del mundo, porque los protestas internos no tienen nada que ver con unos países extranjeros. Imagínense que, por ejemplo, si un país extranjero puede intervenir a bombardear las calles de Bogotá por unas protestas, si la población colombiana aceptan o no. Los asuntos internos de los países son asuntos internos, no tienen nada que ver con otros países extranjeros. Embajador, ya que usted menciona este tema de las propuestas y los asuntos internos de Irán, otra de las justificaciones que se ha dado para esta ofensiva ha sido, más allá de las manifestaciones, pues la serie de violaciones que se han reportado en las últimas semanas de derechos humanos, no solo a, por ejemplo, mujeres manifestantes, sino también a otras personas que se han manifestado, por ejemplo, en contra del régimen iraní. ¿Qué responden ustedes ante estos señalamientos y ante este intento de justificar pues una intervención o una ofensiva como la que hizo Estados Unidos? En total es mentira, porque el ministro de Defensa de Estados Unidos ayer en una conversación, en una conferencia, dijo que Irán está a punto de llegar a una bomba nuclear y Estados Unidos atacó a Irán por esta razón. Entonces, hay varias excusas que ellos quieren decir, que ellos atacaron a Irán por este tema o otro tema, pero lo más importante pienso que es los que ayer dijo el Marco Rubio y dijo que fue con una coordinación con Israel. Pienso que el motivo fue Israel por ellos, pero todo esto es que dicen es unas excusas. Por ejemplo, ¿qué relaciones tienen las protestas internas en Irán con un potente extranjero y a bombardear a la gente? Usted sabe que el primer acto de bombardeo en Irán fue el día sábado, fue bombardear de una colegia primaria de las chicas en el sur de Irán, que mató 168 chicas y más de 150 heridas. Ellos quieren defender a las mujeres iraníes con bombardeos. Hasta ahora ellos mataron más de 800 iraníes con estos bombardeos. Ellos bombardearon más de 3.000 objetivos en Irán con bombardeos. Ellos, potentes extranjeros, quieren traernos libertades. ¿Ustedes creen en estos dichos? No, yo creo que en lo personal, pues, o sea, aquí las opiniones son divididas porque realmente muchos no comprendemos lo que ocurre, pero tampoco sabemos que pues, las intenciones de Estados Unidos sean las que ellos dicen. Y yo quisiera también preguntarle por eso, ¿qué hay detrás? Usted dice que no alude porque los están atacando en este momento, cuando ya llevan diálogos. Por ejemplo, estaba aquí leyendo que Trump ya dijo que es demasiado tarde para entablar los diálogos. Hay un canciller chino que le pide a Irán no seguir con los bombardeos, pero realmente ¿qué hay detrás de esto? O sea, muchos dicen Maduro cayó en enero, ahora pasa esto con Irán y también pues hay ciertos bombardeos a ciertos sectores petroleros. ¿Qué intereses hay detrás de este conflicto? Usted está diciendo correcto. Lo que está pasando es un megaproyecto de Estados Unidos. Yo pienso, es una imagen personal. ¿Qué significa? Estados Unidos ya ahora tiene el control de petróleo de Venezuela.
Ellas están buscando el petróleo de Irán. Hoy también algunas autoridades de estadounidenses dijeron que Irán es el primer potente petrolero del mundo y también tercer potencial petrolero del mundo y primero en gas del mundo. Y si Estados Unidos puede tener control de estos recursos, puede tener control del mundo y debatir China y Rusia. Entonces, en megaproyecto podemos decir que ellos están buscando control de recursos naturales de Irán. En otros temas son excusas. Mírense en Venezuela. Después de secuestrar Maduro, antes hablaron de narcotráfico, de democracia, de qué. Después solo hablan de petróleo. Todos los autoridades están buenos, todos están colaborando con Estados Unidos, ni hay problema, ni democracia, ni narcotráfico, nada de nada. Todo resolvió con llevar a jefe de Estado. Ellos están buscando en Irán lo mismo. Pero es un proceso muy peligroso para el mundo. Imagínense que si Irán es segundo, el tercero va a ¿quién? ¿Dónde está el orden mundial? ¿Dónde están los derechos internacionales? ¿Dónde están las organizaciones internacionales? Estamos viviendo en un mundo muy peligroso. Embajador, usted menciona esto del peligro que representa y a diferencia de Venezuela hemos visto que Irán ha respondido a esta ofensiva, ha respondido incluso con ataques a otros lugares en Medio Oriente y también pues más allá de la posición estratégica que tiene Irán en Medio Oriente, pues hay un temor también por el arsenal de armas nucleares sobre el que tendría control. ¿Cuál es la posición de Irán frente a este tema? ¿Hay un riesgo frente a esas armas nucleares? ¿Va a continuar, digamos que esta posición defensiva de Irán frente a los ataques? Nosotros no tenemos armas nucleares. Nosotros no tenemos y no vamos a atacar armas nucleares de los demás. Pero ellos vienen por todo de Irán. Ellos todo el día hablan que Irán tiene que rendirse, las fuerzas armadas iraníes tienen que bajar las armas y rendirse. Incluso hablan que ellos hablan que las negociaciones de Irán fue muy tarde. Si era muy tarde, ¿por qué ustedes enviaron sus enviados como yerno de presidente Trump y señor Witkoff a estas negociaciones? Irán no solicitaba estas negociaciones. Ellos estaban diciendo que son listos. ¿Sabe? No digan la verdad. Quieren controlar la opinión pública en Estados Unidos con tantas mentiras. Pero no sé cómo ellos pueden, la opinión pública en Estados Unidos puede aceptar. Por ejemplo, el año pasado, en junio 2025, Trump anunció que los bombardeos de Estados Unidos bombardearon los 3 centros nucleares de Irán y bombardearon completamente y no hay nada. Él mismo repitió más de 100 veces. Y también el organismo de energía atómica internacional anunció que desde entonces Irán no enriquecer ni 1 gramo de uranio. Pero ayer el ministro de Defensa, ministro de Guerra, ahora tienen guerra, ministro de Guerra de Estados Unidos anunció que Irán solo tenía una semana a tener bombas nucleares. El presidente Trump mintió el año pasado, durante todo el año, o ellos ahora mentirán ahora. ¿Sabe? Estos son un paradoxo en declaraciones de ellos. Yo quisiera preguntarle también por esos ataques que ha desplegado Irán a naciones en la zona, Qatar, Kuwait y demás. ¿Qué repercusiones va a tener esto a futuro, teniendo en cuenta que pues están compartiendo un mismo espacio y está la preocupación de que esto se expanda por toda la región? Realmente, ¿qué podemos esperar del desenlace de este problema, teniendo ya ese precedente de estos bombardeos? Estados Unidos tiene más de 10 bases militares en nuestros países alrededores. Y Irán está atacando las bases militares que Estados Unidos está usando para atacar a Irán.
los países vecinos son amigos, son hermanos, somos todos musulmanes y nunca tuvimos problemas. Estamos atacando a los bases militares de Estados Unidos y también los recursos de Estados Unidos. Todos los recursos de Estados Unidos en nuestra región es un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas. Embajador, usted ha dicho que se debe respetar el derecho internacional humanitario, que se debe, digamos que respetar los problemas y los asuntos internos de Irán. Yo quisiera preguntarle qué está pasando en este momento en Irán, cuál es la situación actual, pues antes, digamos, de estos bombardeos se había denunciado, por ejemplo, una serie de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, una represión, una opresión contra las mujeres e incluso un apagón del Internet por varios días. No sé si usted nos puede dar claridad sobre el panorama que vive Irán. Sabe, desde el junio pasado estamos en una situación muy complicada de guerras. Ellos empezaron la guerra en junio pasado, de 12 días atacaron varias ciudades y martirizaron más de 1.100 personas. En fin de diciembre de 2025 teníamos protestas legítimas, protestas pacíficos de los comerciantes en Teherán y también que se expandió en varias ciudades y fue todo pacífico. Pero estos protestas después de 10 días, casi 10 días, con ingresar algunos elementos terroristas dentro de las manifestaciones, se cambió a una guerra, como dicen, interno. Y estos terroristas usaban, como dicen, armas automáticas. Pero se bajó después, se controló la situación, pero actualmente, ¿cuál es la situación interna de Irán? Estamos en una situación de guerra. Todos están como dicen, en una situación muy mal, porque están bombardeando todo el día, 24 del día están bombardeando y están bombardeando las zonas residenciales. Mi familia está en Irán. Y están bombardeando todas las partes, entonces no es una situación normal, está en situación muy complicada de guerra. Embajador, usted dice que esto viene desde hace varios meses incluso y habla de terroristas, pero las denuncias, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos o de la represión a estas manifestaciones son denuncias que señalan al régimen iraní y que señalan incluso a las directrices de los ayatolas de estar oprimiendo y de estar violando incluso los derechos humanos de algunos iraníes que se han opuesto al mismo régimen. No sé usted qué nos puede decir de eso. Yo, sabe, para que entiendan estos telespectadores de este programa mejor, puedo invitarle a los telespectadores que ojalá viajan a Irán después de estos ataques, después de esta guerra, porque normalmente viajan de Colombia casi 250 personas anualmente de Colombia a Irán para visitar lugares turísticos. Y ellos cuando regresan dicen que cuando querían viajar a Irán tenían mucho ¿qué dicen? Ambigüedad, que sí está seguro que va a hacer con estos temas, pero cuando regresan dicen totalmente diferente. Los telespectadores de este programa pueden buscar en internet, en YouTube, en lo que la situación y las situaciones de mujer en Irán y qué más. Pero la realidad es que estamos bajo de una guerra mediática durante los últimos 10 años y todo están mentiras, no están correcto. No controlamos YouTube, no controlamos pero pueden buscar la situación de las mujeres en Irán, la situación de como dicen, derechos humanos en Irán. Imagínense que la situación de derechos humanos de Irán puede decir que sí, estamos hablando bajo de los derechos internacionales, de convenciones internacionales, está mejor que muchos países otros.
Sí, embajador, yo quisiera preguntarle sobre la expansión de la guerra, porque pues en estos días hemos visto también que existe pues una diáspora muy grande de islámicos chiitas o chiíes, no sé, usted me dirá cómo se dice, si se puede decir de las dos formas, en otros países del mundo como por ejemplo Irak, Azerbaiyán, en el Líbano. Y incluso pues en el Líbano hay una fuerte presencia de Hezbollah. Estas personas allí, estos chiitas allí, pueden también tomar represalias y vengar la muerte del ayatolá y pues expandir la guerra más allá de un territorio, del territorio europeo. No, no, no. Hay que dividir dos temas. El líder Irán que se asesinó con Estados Unidos tenía dos roles. Primero, rol religioso. Él fue un gran líder religioso de chiitas en el mundo. Y con asesinar y matar un líder religioso mundial es un pecado muy grande desde el punto de vista de religioso. Por esto, usted puede mirar en India, en Pakistán, en Irak, como mencionó, en el Líbano y otros países del mundo que están protestando y es un acto de ceremonia de luto. No Ujú. es, y la guerra que tenemos con Estados Unidos es otro tema y es el tema interno. Claro, es decir, solamente estamos hablando de hacer un duelo, un luto, pero no de eh, una venganza ni tomar, digamos, como represalias con armas. Venganza, ojalá Dios poderoso, Dios va a hacer venganza de los líderes, porque estos líderes religiosos son hombres de Dios, ¿no? Y toda su vida dedicaba a Dios y actuaban para Dios, y Dios Todopoderoso va a hacer su venganza. Embajador, yo le preguntaba hace un rato sobre, pues, la repercusión que ha tenido esto a nivel internacional, de la comunidad internacional. Usted hablaba que en realidad mucha gente o muchas naciones están en shock y aún no saben cómo reaccionar, pero yo quisiera también preguntarle por el cubrimiento que se ha dado desde las diferentes orillas y el cubrimiento mediático y cómo se está comunicando esto al mundo. ¿Usted cómo ha visto ese tema comunicativo sobre este conflicto que se está viendo en Medio Oriente? Está dividido los propagandas de este tipo de mediático. Algunos que son de Occidente intentan cubrir más daños que está Israel y Estados Unidos están en Irán y también los sufrimientos de los iraníes. No hablan de los orígenes de esta guerra porque no se beneficia, quieren censurar el acto de crimen de guerra de Estados Unidos e Israel en Minab, en el sur de Irán, en la escuela de primaria, y también hay varios, no van a cubrir los bombardeos de hospitales de Irán. No sé por qué Netanyahu le gusta mucho a matar a los niños, porque también bombardearon un hospital de los niños en Teherán, en el norte de Teherán. Y algunos van a censurar estos partes de ataques, pero otros van a mostrar las dos partes y está dividido. No tengo un análisis. Usted como especialista pueden tener un análisis sobre este tema. Sí, yo creo que depende de quién lo cuente, ¿no? Realmente. Claro, y bueno, insistiendo un poco en lo que va a pasar de aquí en adelante, embajador, ¿usted qué cree que pueda ser como el desenlace de toda esta historia, si es que lo hay pronto? Va con toda esta escalada por parte de Estados Unidos y las alianzas que ya se han anunciado por parte de otros países del occidente, ¿usted cree que pronto es factible que caiga el régimen pronto? Y si no, ¿esto cuánto se va a demorar? Vamos a ver lo mismo que pasó entre Israel y Palestina, y es que se tardaron casi 2 años en solucionar el conflicto, en bajar las armas, o aquí qué puede pasar. En primer lugar, yo no tengo un modelo en la historia que un estado se cae en los bombardeos o un
como dicen, estos tipos de actos de terror. Entonces, si cambian, si pueden tener como dicen, avance a cambiar el régimen en Irán con estos bombardeos, que yo no veo ningún chance, ninguna posibilidad. Pero en el segundo lugar, desde el punto de vista interno de Irán, los iraníes tenemos en un espejo, tenemos la situación de Afganistán, que fue una intervención de Estados Unidos en 2002. La situación de Afganistán ahora es un país totalmente destruido. Tenemos la situación de Irak. Irak ahora 20 años después de guerra, de una intervención militar de Estados Unidos, todavía está un país semi-destruido. Tenemos Siria, que todos están en nuestra región, Libia y los demás. Claro, entonces, Siria, por ejemplo. Pues Siria. Entonces, pienso que los iraníes, no tengo cuántos por cientos, pero los iraníes tienen este espejo al frente de ellos, pero que no pueden aceptar una intervención militar para cambiar el estado y ayudar a ellos. Entonces yo pienso que ninguna fuerza extranjera no puede traer libertad para la gente. Este es el segundo lugar. ¿Y qué sabe usted, embajador, de posibles alianzas también con Irán, por ejemplo, de otras potencias como Rusia, China, que pues digamos que siempre han estado ahí también de ese bando, si se puede decir así? Irán no ha solicitado y pienso que no va a solicitar ninguna ayuda de un país extranjero, porque es nuestro asunto interno y tenemos que resolverlo. Bueno, y la última, embajador, el cierre del canal del Estrecho de Hormuz, esto es una decisión que toma Irán, pero que también perjudica a los países del Golfo Pérsico. ¿Qué se sabe sobre esa decisión? Pues, ¿cómo o qué está pensando Irán con relación a esa medida que pues está afectando también la economía global? Pues porque sabemos que por ahí pasa el 20% del petróleo, de la producción petrolera del mundo. En primer lugar, escuché esta noticia desde ayer, pero oficialmente no recibí nada, porque Irán decidió cerrar este estrecho vital. Pero si cierra este estrecho, va a afectar un efecto muy, muy grande. Pienso que más de 20% de petróleo del mundo pasa de este estrecho, pero sepan que los navales y las fuerzas armadas en el sur de Irán, cerca de este Golfo Pérsico, están bajo de bombardeos muy fuertes de parte de Estados Unidos en últimos 3 días. Entonces, no podemos decir que Irán decidió cerrar este estrecho. Quizás es por asunto de bombardeos que no pueden, porque es un estrecho, como se llama estrecha, no es un espacio muy grande. Entonces, quizás es por esto que la ida y la cruza de los barcos se disminuyó mucho. No quiero rechazar que Irán cierra los estrechos o no cierra. No tengo informaciones oficiales. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más, compañeros? ¿No? Ahí está entonces la opinión del embajador de Colombia, de Irán en Colombia. Muy importante todo lo que nos ha dicho, porque pues digamos a manera de conclusión, él cree que no existe en este momento, por lo menos, ninguna posibilidad de que caiga el régimen islámico en Irán, que es finalmente pues lo que está buscando también el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y por supuesto Israel en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Frente. Gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal.
Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?